Escuché la voz de mi nuera a través del teléfono, gélida y cruel. Lo que más me dolió no fue la frase en sí, sino el asentimiento de mi hijo, seguido del plan para eliminarme que discutieron sin la menor vacilación. Apreté los puños. De acuerdo. Si querían que desapareciera, yo misma me evaporaría. Y unas semanas después, cuando golpeaban la puerta de mi apartamento presas del pánico, ¿quién abrió? Fue un extraño. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde estás viendo nuestro video. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Soy doña Aurelia Malváez Armenta. Tengo 65 años y esta noche, en la silenciosa casa de Valle Escondido, me siento sola en el salón, bajo la tenue luz amarilla. Esta casa, donde mi esposo Armando y yo construimos toda una vida de amor, ahora solo me alberga a mí y a los recuerdos. Paso las páginas de un álbum. Mis dedos se detienen en una foto de Basilio, mi hijo, el día de su graduación universitaria. Él está allí, con una sonrisa tan radiante como el sol, a mi lado y al de Armando, ambos sonriendo con orgullo. «¡Mamá! ¡Lo logré!», gritó, abrazándome tan fuerte que me hizo reír. Pero ahora, al mirar la foto, solo siento una tristeza que se desliza en mi interior. «¿Dónde está mi hijo, Basilio?», susurro, mi voz perdida en el espacio vacío. Tomo el teléfono y marco el número de Basilio. Solo quiero escuchar su voz, recordarle la comida conmemorativa del fin de semana, una tradición familiar. El teléfono suena varias veces, y luego su voz resuena, apresurada, como si lo estuviera interrumpiendo. «Hola, mamá. Estoy un poco ocupado ahora», dice, con un tono impaciente. Respiro hondo, tratando de mantener mi voz suave. «Solo quería recordarte que este fin de semana es el aniversario de la muerte de tu padre», digo, sonriendo aunque sé que no puede verme. «Ven con los niños a comer. Prepararé el mole poblano que tanto te gusta». Sí, lo recuerdo», responde Basilio, con voz monótona, como si le estuviera recordando una tarea sin importancia. Oigo un crujido, como si hubiera dejado el teléfono sobre su escritorio, seguido de un largo silencio. Espero, pensando que volvería de inmediato, pero entonces me doy cuenta, se había olvidado de colgar. En ese instante, solo hubo silencio. Estaba a punto de hablar, de llamarlo por su nombre, pero entonces otra voz resonó desde el otro lado de la línea, tan afilada como un trozo de vidrio roto. Era Mireia, mi nuera. «¿Otra vez tu madre?», dijo, su voz llena de irritación. «Llama todas las semanas. Esa vieja no puede dejarnos en paz ni un momento». Contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Quería colgar, fingir que no había oído nada, pero mis pies estaban clavados al suelo. Escuché a Basilio suspirar, pesadamente, como si estuviera conteniendo algo. «Bueno, es mi madre», dijo, en voz baja, sin rastro de calidez. «Tu madre es solo una vieja fastidiosa», espetó Mireia, cada palabra como un cuchillo que se clavaba en mi corazón. «Siempre inventando estas comidas de fin de semana. Es agotador. Ya es hora de que desaparezca de nuestras vidas, Basilio, para siempre». Agarré el teléfono con fuerza, mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. «Desaparecer, para siempre», repetí en mi mente, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. Esperé, esperando que Basilio dijera algo, que me defendiera, que le recordara a Mireia que yo era su madre. Pero el silencio se prolongó. Finalmente Basilio habló, su voz grave y decisiva. «No te preocupes, ya hablé con el doctor Ricardo. Pronto tendrá un diagnóstico profesional sobre el estado de mi madre». La voz de Mireia se volvió inmediatamente entusiasta, como si acabara de recibir un regalo precioso.
Perfecto. ¿Y qué hay del abogado Iturriaga? ¿Qué dijo? Dijo que con el certificado del doctor Ricardo es suficiente para que el tribunal apruebe la solicitud de tutela. Entonces tendremos pleno poder para decidir todo. Nadie se interpondrá más en el proyecto de Valle Escondido. Se trata solo de trasladar a mi madre a un lugar con mejores cuidados, seguro para ella, conveniente para nosotros. Lentamente, dejé el teléfono sobre la mesa. El doctor Ricardo, el mejor amigo de Basilio, que solía sentarse a comer en esta misma cocina, riendo conmigo. El abogado Iturriaga, un nombre desconocido que recordaba haber visto en una tarjeta de visita en el despacho de Armando. Todas las piezas encajaron, formando una imagen cruel. No solo querían la casa, querían mi libertad, convertirme en una anciana senil para que nadie me escuchara. Me levanté y me acerqué al pequeño retrato de Armando, en un rincón del salón. Su rostro amable con la sonrisa que había amado durante 40 años. Armando, susurré con la voz quebrada. ¿Qué debo hacer? El hijo que siempre he amado. Ahora se ha convertido en un extraño. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no las sequé. Quería sentir este dolor, para que me recordara que todavía estaba viva, aunque mi corazón se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. Me levanté y salí hacia el emparrado de bugambillas. Armando, dijiste que estas flores me recordarían tu amor, pero ahora solo me recuerdan que lo estoy perdiendo todo, susurré. Pero no dejaré que ganen. Lucharé. En ese momento, supe lo que tenía que hacer, aunque el camino por delante estuviera lleno de oscuridad. Si esta historia está llegando a tu corazón, suscríbete al canal para acompañarme hasta el final. Esa noche no dormí. Pensé en Valeria y Tadeo, mis 2 pequeños nietos a quienes amaba más que a mí misma. ¿Sabrían lo que estaban haciendo sus padres? ¿Me recordarían cuando me enviaran a un lugar con mejores cuidados? Y pensé en Armando. Si supiera que el hijo que él mismo crió estaba borrando a su propia madre de sus vidas, seguramente se enfurecería. La memoria me transportó 5 años atrás, cuando enterré a mi esposo, Armando. Cáncer de páncreas. Se lo llevó en 6 meses. Tan rápido que apenas tuve tiempo de despedirme. Me quedé sola en nuestra casa de Valle Escondido, donde criamos a Basilio, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad. Pero después del funeral, el silencio se volvió insoportable. Cada rincón gritaba su ausencia. Sentí una vaga inquietud crecer en mi interior. Traté de ahuyentarla, diciéndome que solo estaba imaginando cosas, que Basilio, mi hijo, seguía siendo el niño que corría de mi mano por el jardín, y que Mireia, mi nuera, solo estaba ocupada con su nueva vida. Pero pequeñas señales, como fragmentos de un rompecabezas, comenzaron a aparecer, y ya no pude fingir que no las veía. Mireia empezó a visitarme con más frecuencia. Venía entre semana, de improviso, sin avisar. Sonaba el timbre, y cuando abría la puerta, allí estaba ella, con el pelo recogido en un moño alto, vestida con un traje elegante, sosteniendo una caja de pasteles. «Mamá, he venido a visitarte», decía con una sonrisa gélida. Yo le devolvía la sonrisa, tratando de parecer alegre. «Oh, Mireia, qué detalle. Pasa. Te prepararé un té». Pero cada vez que entraba, traía consigo una corriente de aire extraña. No se quedaba mucho tiempo, no preguntaba mucho. En cambio, caminaba por la casa, con el teléfono en la mano, sus ojos recorriendo cada rincón. Una vez, la encontré en el salón, levantando el teléfono para medir la distancia desde la ventana hasta la pared de enfrente. «Mireia, ¿qué haces?», le pregunté, con voz suave, pero sin ocultar mi curiosidad. Se sobresaltó, se dio la vuelta y esbozó una sonrisa forzada. «Oh, nada, mamá.
Solo estoy sacando ideas para decorar nuestro penthouse. Tu casa tiene mucho estilo, clásico y acogedor. Asentí. Pero una sensación de malestar creció en mi interior. Bueno, si necesitas alguna sugerencia, no dudes en preguntar. Ella sonrió, pero su mirada se desvió, y supe que no estaba allí para aprender a decorar una habitación. Una mañana, mientras limpiaba el despacho de Armando, abrí un cajón del escritorio. Una tarjeta de visita cayó al suelo. La recogí y leí las letras nítidas. Lic. Nazario Iturriaga, especialista en Derecho y Bienes Raíces de lujo. Un número de teléfono, la dirección de una oficina en Polanco y un logotipo de aspecto caro. Me quedé inmóvil, con la mano temblorosa. ¿Quién dejó esto aquí?, murmuré, mirando alrededor de la habitación como si fuera a encontrar la respuesta. No había nadie, pero sabía que era una señal, una advertencia que aún no entendía del todo. Llamé a Basilio esa misma tarde, pero nadie respondió. Esperé, pero no fue hasta la noche que Basilio me devolvió la llamada. «Hola, mamá», su voz sonaba cansada e irritable. «He estado ocupado todo el día, reuniones con inversores. ¿Pasa algo?». Dudé, queriendo preguntar por la tarjeta de visita, pero al final solo dije: «Solo te extrañaba. Has estado muy ocupado últimamente. ¿Estás bien?». Él suspiró, como si mi pregunta fuera una carga. «Sí, mamá. Estoy bien. Pero el trabajo es muy estresante. Este nuevo proyecto es enorme. No lo entenderías. Bueno, tengo que irme. Mañana tengo una reunión temprano». La llamada terminó, y me quedé allí, mirando la pantalla oscura del teléfono, sintiendo como si mi corazón acabara de ser estrujado. En los días siguientes, mis sospechas crecieron, pero cada noche, antes de dormir, abría mi viejo teléfono sin tarjeta SIM, me lo ponía en la oreja y escuchaba una y otra vez la grabación de la llamada de Basilio y Mireia, sus voces frías, resonando. «Tu madre es solo una vieja molesta. Cuando su salud empeore, pediremos al tribunal que la declare incapacitada». La escuchaba para recordarme por qué estaba aquí. Cada palabra suya era un cuchillo, pero también el combustible que mantenía afilada mi voluntad. Una noche, Xóchitl llamó a mi puerta, con un plato de tamales calientes en la mano. «Doña Armanda, coma algo. Ya es tarde», dijo, sentándose en una silla a mi lado. «Suele sentarse aquí sola. ¿Le pasa algo triste?». La miré, sus ojos jóvenes pero llenos de comprensión. «Solo. Echo de menos mi hogar, Xóchitl», respondí, con la voz quebrada. «Un hogar no es solo un lugar. A veces, son las personas que una vez amaste». Le conté toda mi historia hasta casi la medianoche. Cuando Xóchitl se fue, miré el cielo de Oaxaca, donde las estrellas brillaban como si susurraran. Pensé en Valeria y Tadeo, preguntándome si extrañarían a su abuela. Pensé en Basilio, pero ya no dolía tanto como antes. Solo había una fría claridad. Había elegido este camino, y lo seguiría hasta el final. A la mañana siguiente, tomé el teléfono y marqué el número de Renata Azuara Beltrán, la hija de una antigua colega, ahora una joven y brillante abogada en la Ciudad de México. «Señora Aurelia», resonó la voz de Renata por el teléfono, profesional. «¿Cuánto tiempo sin verla? ¿A qué debo su llamada tan temprano?». Respiré hondo, manteniendo la voz lo más calmada posible. «Renata, necesito una buena abogada. No una consejera, sino una soldado. ¿Puedo confiar en ti?». Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea, y luego Renata respondió con voz firme: «Señora Aurelia, soy su mujer. ¿Puede venir a mi oficina en Polanco esta tarde? Hablaremos». Asentí, aunque ella no podía verme. «Gracias, hija. Allí estaré».
Esa tarde, llegué a la oficina de Renata en Polanco. Llevaba un traje sastre gris perfectamente cortado, el pelo negro recogido en un moño alto, y sus ojos inteligentes no se apartaron de mí. Le conté todo, desde la llamada no colgada, la voz fría de Basilio, hasta el cruel plan de él y Mireia. Renata escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró directamente a los ojos. Su voz era grave, pero llena de determinación. Señora Aurelia, vamos a construir una fortaleza legal a su alrededor. Una fortaleza que no podrán penetrar. Quiere que paguen, ¿verdad? Asentí, apretando el borde de mi blusa. No solo que paguen, Renata. Quiero que entiendan que Aurelia Malváez no es alguien a quien puedan desechar fácilmente. Renata sonrió, una sonrisa afilada. Bien. Entonces, empecemos. El primer paso fue llevarme a ver al doctor Mateo Benavides, un viejo amigo de la familia, ahora un reputado psiquiatra en Coyoacán. Aurelia, dijo, con voz triste. Renata me lo ha contado. ¿Estás segura de esto? Hacer un examen de salud mental completo. ¿Para qué? Necesito un certificado que demuestre que estoy completamente lúcida, Mateo. Mi hijo quiere declararme demente. No se lo permitiré. Mateo suspiró, pero asintió. Las pruebas duraron toda la mañana, desde preguntas sobre memoria y lógica hasta tests emocionales. Cuando terminó, se sentó y me miró con ojos llenos de compasión. Aurelia, no solo estás lúcida, eres más aguda que muchas personas jóvenes que he conocido. Firmó el certificado con una rúbrica decidida y me lo entregó. Tómalo, y ten cuidado. A continuación, Renata me llevó a la notaría del señor Heliodoro Peñalosa, un hombre mayor con gafas gruesas y una mirada suspicaz. Me miró por encima de su escritorio lleno de papeles, con voz cautelosa. Señora Malváez, ¿está segura de que no está siendo coaccionada para firmar estos documentos? Esto es muy serio. Me erguí en mi asiento y lo miré directamente a los ojos. Señor Peñalosa, me estoy liberando a mí misma. Esta es la decisión más lúcida que he tomado en mi vida. Haga su trabajo. Yo asumiré la responsabilidad. Mi firmeza. Lo silenció. Sacudió la cabeza. Pero luego tomó su pluma. Firmó y estampó un sello rojo en cada página. Nunca he visto a alguien de su edad tan decidida, dijo, entregándome el fajo de documentos. Le deseo suerte, doña Aurelia. Gracias, respondí, guardando los papeles en mi bolso. Pero no necesito suerte. Necesito justicia. Siguiendo el consejo de Renata, no vendí ni transferí mis propiedades. Eso sería lo que Basilio esperaría. En su lugar, creamos un fideicomiso a nombre de Valeria y Tadeo, mis queridos nietos. Pero cada noche, antes de dormir, abría mi viejo teléfono sin tarjeta SIM, me lo ponía en la oreja y escuchaba una y otra vez la grabación de la llamada de Basilio y Mireia, sus voces frías, resonando. Tu madre es solo una vieja molesta. Cuando su salud empeore, pediremos al tribunal que la declare incapacitada. La escuchaba para recordarme por qué estaba aquí. Cada palabra suya era un cuchillo, pero también el combustible que mantenía afilada mi voluntad. Una noche, Xóchitl llamó a mi puerta, con un plato de tamales calientes en la mano. Doña Armanda, coma algo. Ya es tarde, dijo, sentándose en una silla a mi lado. Suele sentarse aquí sola. ¿Le pasa algo triste? La miré, sus ojos jóvenes pero llenos de comprensión. Solo. Echo de menos mi hogar, Xóchitl, respondí, con la voz quebrada. Un hogar no es solo un lugar. A veces, son las personas que una vez amaste. Le conté toda mi historia hasta casi la medianoche. Cuando Xóchitl se fue, miré el cielo de Oaxaca, donde las estrellas brillaban como si susurraran. Pensé en Valeria y Tadeo,
preguntándome si extrañarían a su abuela. Pensé en Basilio, pero ya no dolía tanto como antes. Solo había una fría claridad. Había elegido este camino. Y lo seguiría hasta el final. A la mañana siguiente, tomé el teléfono y marqué el número de Renata Azuara Beltrán, la hija de una antigua colega, ahora una joven y brillante abogada en la Ciudad de México. Señora Aurelia, resonó la voz de Renata por el teléfono, profesional. ¿Cuánto tiempo sin verla? ¿A qué debo su llamada tan temprano? Respiré hondo, manteniendo la voz lo más calmada posible. Renata, necesito una buena abogada. No una consejera, sino una soldado. ¿Puedo confiar en ti? Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea, y luego Renata respondió con voz firme. Señora Aurelia, soy su mujer. ¿Puede venir a mi oficina en Polanco esta tarde? Hablaremos. Asentí, aunque ella no podía verme. Gracias, hija. Allí estaré. Esa tarde, llegué a la oficina de Renata en Polanco. Llevaba un traje sastre gris perfectamente cortado, el pelo negro recogido en un moño alto, y sus ojos inteligentes no se apartaron de mí. Le conté todo, desde la llamada no colgada, la voz fría de Basilio, hasta el cruel plan de él y Mireia. Renata escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró directamente a los ojos. Su voz era grave, pero llena de determinación. Señora Aurelia, vamos a construir una fortaleza legal a su alrededor. Una fortaleza que no podrán penetrar. Quiere que paguen, ¿verdad? Asentí, apretando el borde de mi blusa. No solo que paguen, Renata. Quiero que entiendan que Aurelia Malváez no es alguien a quien puedan desechar fácilmente. Renata sonrió, una sonrisa afilada. Bien. Entonces, empecemos. El primer paso fue llevarme a ver al doctor Mateo Benavides, un viejo amigo de la familia, ahora un reputado psiquiatra en Coyoacán. Aurelia, dijo, con voz triste. Renata me lo ha contado. ¿Estás segura de esto? Hacer un examen de salud mental completo. ¿Para qué? Necesito un certificado que demuestre que estoy completamente lúcida, Mateo. Mi hijo quiere declararme demente. No se lo permitiré. Mateo suspiró, pero asintió. Las pruebas duraron toda la mañana, desde preguntas sobre memoria y lógica hasta tests emocionales. Cuando terminó, se sentó y me miró con ojos llenos de compasión. Aurelia, no solo estás lúcida, eres más aguda que muchas personas jóvenes que he conocido. Firmó el certificado con una rúbrica decidida y me lo entregó. Tómalo, y ten cuidado. A continuación, Renata me llevó a la notaría del señor Heliodoro Peñalosa, un hombre mayor con gafas gruesas y una mirada suspicaz. Me miró por encima de su escritorio lleno de papeles, con voz cautelosa. Señora Malváez, ¿está segura de que no está siendo coaccionada para firmar estos documentos? Esto es muy serio. Me erguí en mi asiento y lo miré directamente a los ojos. Señor Peñalosa, me estoy liberando a mí misma. Esta es la decisión más lúcida que he tomado en mi vida. Haga su trabajo. Yo asumiré la responsabilidad. Mi firmeza lo silenció, sacudió la cabeza. Pero luego tomó su pluma, firmó y estampó un sello rojo en cada página. Nunca he visto a alguien de su edad tan decidida, dijo, entregándome el fajo de documentos. Le deseo suerte, doña Aurelia. Gracias, respondí, guardando los papeles en mi bolso. Pero no necesito suerte. Necesito justicia. Siguiendo el consejo de Renata, no vendí ni transferí mis propiedades. Eso sería lo que Basilio esperaría. En su lugar, creamos un fideicomiso a nombre de Valeria y Tadeo, mis queridos nietos. La condición era que solo podrían heredar plenamente al cumplir los 25 años. Hasta entonces,
Todos los bienes serían administrados por un tercero, designado por Renata. La miré, algo confundida. ¿Qué significa esto, Renata? Ella sonrió, esta vez con una sonrisa astuta. Significa que Basilio no puede tocar ni un peso, incluso si logra que un tribunal la declare incapacitada, porque legalmente, usted ya no posee directamente nada que él pueda tomar. Hemos cerrado la puerta con llave. Respiré aliviada, pero mi corazón seguía pesado. ¿Estás segura de que no encontrará una manera? No hay manera, dijo Renata con voz de acero. A menos que quiera enfrentarse a todo el sistema legal mexicano. Y aún no hemos terminado. Renata preparó un paquete de documentos sellado con lacre rojo, que contenía copias de todos los papeles, el certificado médico y una carta manuscrita que había escrito la noche anterior. En la carta, relataba toda la historia, desde las crueles palabras de Basilio y Mireia hasta su plan para borrarme de sus vidas. Esto será enviado a Lía Montúfar, una periodista independiente en la que confío, explicó Renata. Lo mantendrá en secreto y solo lo abrirá si Basilio la declara públicamente incapacitada. Si se atreve a hacerlo, todo el país sabrá la verdad. Miré el paquete, sintiendo como si sostuviera una bomba sin detonar. Renata, ¿de verdad crees que llegarán tan lejos? Señora Aurelia, dijo, poniendo una mano en mi hombro. Su hijo ha elegido este camino. Nosotras solo nos aseguramos de que pague el precio si sigue adelante. Como último paso, le pedí a don Néstor que llamara a su hijo, Abelardo, un joven ingeniero informático. Vino a mi casa una tarde, con su portátil y un pequeño disco duro. Doña Aurelia, dijo, con voz entusiasta, déjeme esto a mí. A partir de ahora, en Internet, usted será un fantasma. Abelardo trabajó en silencio, haciendo copias de seguridad de todos mis datos importantes desde correos electrónicos y fotos familiares hasta facturas bancarias en un disco duro encriptado. Luego, borró mi rastro digital. Cuentas de redes sociales, historial de ubicación, incluso comentarios antiguos en las publicaciones de Valeria. Cuando terminó, levantó la vista y sonrió. Listo, señora. Doña Aurelia Malváez solo existe en el papel. En Internet es como si nunca hubiera existido. Gracias, Abelardo, le dije, ofreciéndole una taza de café. Me recuerdas a Basilio, cuando era joven, cuando aún tenía sueños, y era amable. Se sonrojó y negó con la cabeza. No esté triste. Confío en que lo superará. Si alguna vez has sido traicionado por tus propios familiares, compártelo en los comentarios. Creo que tus historias de venganza harán que muchas personas aquí se sientan menos solas. Esa noche, volví a mi habitación de alquiler, sosteniendo el plan perfecto que Renata, Mateo, Eliodoro y Abelardo me habían ayudado a construir. Me paré frente al espejo, mirando a la mujer de 65 años, con el pelo canoso y las arrugas profundas. Lo lograste, Aurelia. Me susurré a mí misma. ¿Estás lista? En los días siguientes, mientras yo vivía tranquilamente en Oaxaca, en la Ciudad de México, Basilio empezaba a perder la paciencia. Lo imaginaba sentado en su lujosa oficina del Grupo Almenara, con el ceño fruncido mientras los inversores lo presionaban. Necesitaba mi firma para hipotecar la casa de Valle Escondido, algo que él creía que salvaría su tambaleante proyecto de resort. Un mediodía, mientras limpiaba el mostrador del nido, Xochitl me llamó. Doña Armanda, venga a oír esto. Alguien ha desaparecido en la Ciudad de México, todo el país está hablando de ello. Abrió su teléfono y me mostró una publicación en Instagram. Era una foto antigua mía y de Mireia, tomada en un cumpleaños de Valeria. Yo sonreía amablemente, mientras Mireia me rodeaba los hombros, fingiendo afecto. Su pie de foto estaba lleno de lágrimas. Mi querida suegra ha desaparecido.
Muestra signos de pérdida de memoria. Toda la familia está desconsolada. Por favor, ayúdennos a encontrar a mamá. Encontrando a doña Aurelia, mamá vuelve a casa. Miré la pantalla. Familia desconsolada. O desconsolados por perder el patrimonio. Qué pena, suspiró Xóchitl sin darse cuenta de que yo era la persona de la foto. Su hijo debe estar muy dolido. Sonreí débilmente y le devolví el teléfono. Seguramente que sí, querida. Sabía que Basilio había ido a Valle Escondido. Lo imaginé conduciendo su reluciente SUV, deteniéndose frente a la puerta, golpeando bruscamente. Pero solo apareció don Néstor, mi anciano vecino, con una manguera en la mano, regando mis bugambillas. La señora Aurelia se ha ido de vacaciones, dijo. Con un tono tan tranquilo como si hablara del tiempo. Dijo que necesitaba un poco de aire fresco. ¿A dónde fue? ¿Desde cuándo? Probablemente, gritó Basilio. Pero don Néstor solo se encogió de hombros. Solo soy un vecino, señor Herrera. Usted es su hijo. Usted debería saberlo, ¿no? Sonreí al imaginar la escena. Don Néstor, con la sabiduría de su edad, había guardado mi secreto. Furiosos y en pánico, Basilio y Mireia corrieron a mi apartamento en la colonia del Valle, donde pensaban que sería fácil controlarme. Este era el momento que había estado esperando. El momento en que mi plan comenzaría a revelarse. No estaba en Oaxaca cuando se abrió la puerta del apartamento. Pero podía imaginar la escena claramente. Basilio golpeaba la puerta como si quisiera derribarla, su voz rugiendo. «Mamá, abre la puerta, sé que estás ahí dentro». Mireia estaba detrás, impaciente, seguramente susurrando. «Cálmate, Basilio, no dejes que los vecinos te oigan». Pero cuando la puerta se abrió, no era yo quien estaba allí, era Elena Cordero, una mujer de unos 40 años, vestida con un traje de oficina impecable. El pelo recogido en un moño alto. Los miró, con el ceño fruncido, su voz educada pero fría. «Disculpen, ¿puedo ayudarles en algo?» Basilio se quedó atónito, con la boca abierta. «¿Quién es usted?» «Este es el apartamento de mi madre, Aurelia Malváez». Elena inclinó la cabeza, con expresión de sorpresa. «Debe haber algún error. Soy la nueva propietaria de este apartamento. Se lo compré a la señora Malváez hace 3 semanas. Aquí están los papeles». Mostró una copia del contrato de compraventa, con el sello rojo del notario destacando en la página. Mireia se abalanzó, arrebatándole el papel. Sus ojos recorriendo las cláusulas. «¡Imposible!», gritó, con el rostro pálido. «No podría haberlo hecho sin nuestro consentimiento». «Ah», Basilio perdió la calma y señaló a Elena. «Mi madre no está en su sano juicio. Usted ha engañado a una anciana. La demandaré». Elena retrocedió, con voz firme. Mi abogado y la notaría confirmaron que la señora Malváez estaba completamente lúcida y actuó voluntariamente. «Ahora, por favor, retírense, o llamaré a la policía». Cerró la puerta de golpe, dejando a Basilio y Mireia petrificados en el pasillo. Imaginé la escena de ellos volviendo al coche, Mireia golpeando el salpicadero, gritándole a Basilio: «Dijiste que todo estaba bajo control. ¿Y ahora qué? Vendió el apartamento. ¿Sabes cuánto valía? Basta». «Mireia». «Probablemente», le gritó Basilio de vuelta. «Encontraré a mi madre. No puede haber ido muy lejos». Pero ya era tarde. Me había ido lejos, no solo en distancia, sino en todo lo que ellos conocían de mí. Esa misma noche comenzó la tormenta mediática. Mireia, con su talento para la actuación, hizo que la publicación de Instagram se volviera viral. El hashtag «Encontrando a doña Aurelia» estaba por todas partes, acompañado de comentarios compasivos. «Qué pena por esa familia.
o que alguien encuentre a la anciana. Me senté en el nido, escuchando a Xochitl y a los clientes hablar, con una mezcla de amargura y satisfacción. ¿Querían convertirme en una víctima? Bien. Pero yo sería quien controlara la narrativa. Al día siguiente, Basilio apareció en Corazón Abierto, el programa matutino de la famosa presentadora Carmen de la Fuente. Estaba preparando verduras en la cocina de El Nido, cuando un cliente exclamó: «Doña Armanda, mire esto. El hijo que busca a su madre en la tele, qué conmovedor». Me pasó su teléfono. La pantalla mostraba a Basilio con un traje caro, su rostro demacrado hábilmente maquillado para parecer afligido. «Señoras y señores», dijo Basilio, con voz temblorosa. «Mi madre, a quien amo más que a nada en este mundo, ha sido víctima de gente sin escrúpulos. Ya no está en su sano juicio, ha vendido su casa. Solo quiero encontrarla, traerla a casa y cuidarla». Se cubrió el rostro con las manos, sus hombros temblando como si estuviera llorando. Carmen de la Fuente le puso una mano en el hombro, con voz comprensiva. «Señor Herrera, todo el país está con usted, ayudándole a encontrar a su madre. Si ella está viendo este programa, ¿qué le gustaría decirle?». Basilio miró directamente a la cámara, con los ojos brillantes. «Mamá, perdóname si te he entristecido. Solo quiero que estés a salvo. Vuelve a casa, mamá. Te necesito». Le devolví el teléfono al cliente, sonriendo levemente. «Qué historia tan conmovedora», dije. Pero por dentro, el fuego de la ira ardía. Basilio no pedía perdón por amor, pedía perdón porque necesitaba mi firma, necesitaba Valle Escondido, necesitaba el dinero. «Cualquiera querría un hijo así», suspiró el cliente volviendo a su mesa. «Y lo que es más importante, tendré el control total de sus bienes. El proyecto de San Miguel se salvará. Nadie me obligó. Nadie me incitó. Esta es mi decisión. Ella ha vivido demasiado tiempo en el pasado. Ahora es mi momento». Me quité los auriculares y dejé el teléfono. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Solo se oía el viento soplando en el balcón. Esperé a que el dolor me invadiera, pero no llegó. En su lugar, una extraña sensación de liberación me envolvió. La última ilusión. El último rayo de esperanza de que Basilio solo había sido manipulado por Mireia. Se había hecho cenizas. El arquitecto de la tormenta, el verdadero cerebro, era el hijo que había llevado en mi vientre. Agarré la foto de Basilio. Mis dedos temblaban, pero no de ira. «¿Tú elegiste este camino, Basilio?», susurré, mirando al niño de 5 años en la foto. «Ya no puedo salvarte. El amor de madre, que una vez fue la luz de mi vida, ahora estaba completamente muerto». Llamé a Renata. Mi voz firme, sin un ápice de temblor. «Renata, gracias a ti y al joven Leo, ahora tenemos lo que necesitábamos. ¿Qué piensa hacer ahora?», preguntó Renata, con un ligero tono de preocupación. Miré por la ventana, donde la luna iluminaba los tejados antiguos de Oaxaca. «Déjalos creer que estoy loca», dije. «Déjalos ganar la primera audiencia, porque una persona loca no puede hacer un testamento legal, ni firmar un fideicomiso notariado. Y yo hice todo eso cuando estaba completamente lúcida». Renata guardó silencio un momento y luego soltó una risita. «Señora Aurelia, es usted más peligrosa de lo que pensaba. Prepararé todo». «¿Cuándo quiere dar el golpe?». «Todavía no», respondí. «Dejemos que caben más hondo. Cuanto más profundo, más doloroso». Colgué, me levanté y salí al balcón. El viento nocturno traía el olor de las flores de cempasúchil, recordándome los días de muertos cuando Armando y yo rezábamos por nuestros antepasados.
Miré el cielo estrellado, pensando en Valeria y Tadeo. «Estaréis bien», susurré. «La abuela os ha protegido». Pero al pensar en Basilio, solo sentía una frialdad absoluta en mi corazón. No era una víctima de Mireia, ni de la presión laboral. Él eligió ser el arquitecto de la tormenta. Y ahora, tendría que enfrentarse a las consecuencias. Volví a la habitación y guardé la foto en la maleta. «Esta es la última vez que te miro como un niño, Basilio», dije, cerrando la tapa. A la mañana siguiente, continué con mi trabajo en el nido, limpiando mesas, contando cuentos a los niños. Una niña llamada Sofía me abrazó y me preguntó. Le acaricié la cabeza y sonreí con tristeza. Lo tuve, cariño, pero a veces la gente crece y se olvida de su madre. Sofía me miró, con sus grandes ojos redondos. «Yo no me olvidaré de mi mamá, y usted no esté triste, ¿vale?» La abracé. Las lágrimas caían en silencio. «Gracias, Sofía. Ya no estaré triste». Sabía que, en la Ciudad de México, Basilio y Mireia estaban exultantes, creyendo que habían ganado, pero no sabían que yo esperaba, con el vídeo de Leo, con el paquete de documentos de Renata y con una voluntad más afilada que nunca. La tormenta que ellos crearon se volvería para devorarlos, y yo sería la que mirara. ¿Alguna vez te ha herido tu propio hijo tan profundamente que no puedes olvidarlo? Cuéntame tus historias de venganza. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. Desde mi pequeña habitación en Oaxaca, me senté frente al viejo portátil, la luz de la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad. Renata me había enviado un enlace de vídeo privado, permitiéndome seguir la conferencia de prensa que Basilio organizó en el patio delantero de la hacienda Valle Escondido, la casa que Armando y yo habíamos construido desde jóvenes. Se atrevió a usar el mismo lugar, que marcó su infancia como escenario para su farsa. Apreté las manos, las uñas clavándose en mi piel, pero no por dolor. Estaba esperando, con la paciencia de un cazador que ya ha tendido su trampa. La pantalla se iluminó, mostrando a Basilio de pie frente a una batería de micrófonos, con aspecto demacrado pero aún exudando un aire de arrogancia. Y lo que es más importante, tendré el control total de sus bienes. El proyecto de San Miguel se salvará. Nadie me obligó. Nadie me incitó. Esta es mi decisión. Ella ha vivido demasiado tiempo en el pasado. Ahora es mi momento. Me quité los auriculares y dejé el teléfono. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Solo se oía el viento soplando en el balcón. Esperé a que el dolor me invadiera, pero no llegó. En su lugar, una extraña sensación de liberación me envolvió. La última ilusión. El último rayo de esperanza de que Basilio solo había sido manipulado por Mireia. Se había hecho cenizas, el arquitecto de la tormenta, el verdadero cerebro, era el hijo que había llevado en mi vientre. Agarré la foto de Basilio. Mis dedos temblaban, pero no de ira. «¿Tú elegiste este camino, Basilio?», susurré, mirando al niño de 5 años en la foto. «Ya no puedo salvarte. El amor de madre, que una vez fue la luz de mi vida, ahora estaba completamente muerto». Llamé a Renata. Mi voz firme, sin un ápice de temblor. «Renata, gracias a ti y al joven Leo, ahora tenemos lo que necesitábamos. ¿Qué piensa hacer ahora?», preguntó Renata, con un ligero tono de preocupación. Miré por la ventana, donde la luna iluminaba los tejados antiguos de Oaxaca. «Déjalos creer que estoy loca», dije. «Déjalos ganar la primera audiencia, porque una persona loca no puede hacer un testamento legal, ni firmar un fideicomiso notariado. Y yo hice todo eso cuando estaba completamente lúcida». Renata guardó silencio un momento y luego soltó una risita. «Señora Aurelia, es usted más peligrosa de lo que pensaba. Prepararé todo.
¿Cuándo quiere dar el golpe? Todavía no, respondí. Dejemos que caben más hondo. Cuanto más profundo, más doloroso. Colgué, me levanté y salí al balcón. El viento nocturno traía el olor de las flores de cempasúchil, recordándome los días de muertos cuando Armando y yo rezábamos por nuestros antepasados. Miré el cielo estrellado, pensando en Valeria y Tadeo. «Estaréis bien», susurré. «La abuela os ha protegido», pero al pensar en Basilio, solo sentía una frialdad absoluta en mi corazón. No era una víctima de Mireia, ni de la presión laboral. Él eligió ser el arquitecto de la tormenta. Y ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias. Volví a la habitación y guardé la foto en la maleta. «Esta es la última vez que te miro como un niño, Basilio», dije, cerrando la tapa. A la mañana siguiente, continué con mi trabajo en el nido, limpiando mesas, contando cuentos a los niños. Una niña llamada Sofía me abrazó y me preguntó. Le acaricié la cabeza y sonreí con tristeza. Lo tuve, cariño. Pero a veces, la gente crece y se olvida de su madre. Sofía me miró, con sus grandes ojos redondos. Yo no me olvidaré de mi mamá, y usted no esté triste, ¿vale? La abracé. Las lágrimas caían en silencio. Gracias, Sofía. Ya no estaré triste. Sabía que, en la Ciudad de México, Basilio y Mireia estaban exultantes, creyendo que habían ganado, pero no sabían que yo esperaba, con el vídeo de Leo, con el paquete de documentos de Renata y con una voluntad más afilada que nunca. La tormenta que ellos crearon se volvería para devorarlos, y yo sería la que mirara. ¿Alguna vez te ha herido tu propio hijo tan profundamente que no puedes olvidarlo? Cuéntame tus historias de venganza. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. Desde mi pequeña habitación en Oaxaca, me senté frente al viejo portátil, la luz de la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad. Renata me había enviado un enlace de vídeo privado, permitiéndome seguir la conferencia de prensa que Basilio organizó en el patio delantero de la hacienda Valle Escondido, la casa que Armando y yo habíamos construido desde jóvenes. Se atrevió a usar el mismo lugar, que marcó su infancia como escenario para su farsa. Apreté las manos, las uñas clavándose en mi piel, pero no por dolor. Estaba esperando, con la paciencia de un cazador que ya ha tendido su trampa. La pantalla se iluminó, mostrando a Basilio de pie frente a una batería de micrófonos, con aspecto demacrado pero aún exudando un aire de arrogancia. Llevaba un costoso traje gris, el pelo peinado hacia atrás, pero sus ojos delataban la tensión. A su lado estaba Mireia, con un elegante vestido negro, secándose delicadamente unos ojos secos, con un pañuelo de seda, actuando como una profesional. El abogado Nazario Iturriaga estaba a su lado, con rostro impasible, su afilada mirada recorriendo la multitud de reporteros. En la primera fila, la madre de Mireia, la señora Irma, asentía comprensivamente a los invitados de la alta sociedad que la rodeaban, como si interpretara el papel de una madre afligida. Gracias a todos los miembros de la prensa por venir, comenzó Basilio, con una voz cargada de falsa emoción. Estoy aquí hoy, en la casa que guarda los recuerdos de mi infancia, para hablar de una tragedia familiar. Mi madre, doña Aurelia Malváez, no se encuentra bien. Ha sido víctima de estafadores sin escrúpulos. Levantó un expediente, los papeles blancos deslumbrando bajo los flashes. Esta es la conclusión de los expertos, dijo Basilio en voz alta, su voz resonando. Mi madre ha sido diagnosticada con un trastorno cognitivo, lo que la incapacita para tomar sus propias decisiones. Ha vendido su apartamento, ha sido engañada para firmar documentos peligrosos. Solo quiero encontrar a mi madre, traerla a casa y protegerla. Miré la pantalla, mi corazón latiendo con fuerza, pero no de ira.
Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. «Actúas muy bien, Basilio», susurré. «Pero olvidas que tu madre también sabe jugar a este juego». La multitud de reporteros murmuraba. Los flashes no cesaban. De repente, una voz aguda interrumpió. «Señor Herrera». «¡Ey!», era Lía Montúfar, la periodista independiente a la que Renata había enviado mi paquete de documentos. Se puso de pie en medio de la multitud, micrófono en mano, con una mirada penetrante. «¿Quiénes son esos expertos que menciona? ¿Podemos ver sus nombres y credenciales? ¿Y por qué estos expedientes no tienen el sello notarial de una autoridad sanitaria pública?» Basilio parpadeó, claramente sorprendido. Miró a Iturriaga, quien se apresuró a intervenir, con voz meliflua. «Proporcionaremos los detalles más adelante. Se trata de información médica sensible, que debe manejarse con cuidado». «¿Información sensible?», interrumpió Lía, con voz de acero. «¿O es que no tiene pruebas reales, señor abogado Iturriaga?». La multitud se agitó. Los reporteros comenzaron a lanzar preguntas a toda prisa. Mireia apretó su pañuelo de seda. La sonrisa en sus labios se congeló. La señora Irma, en la primera fila, se removió incómoda, pasándose una mano por el pelo, tratando de mantener la compostura. Basilio abrió la boca para decir algo. Pero en ese preciso momento, la multitud en la entrada se apartó. Contuve la respiración. Sabiendo que el momento había llegado, Renata Azuara entró, con un traje sastre negro perfectamente cortado, caminando con la seguridad de una guerrera. La seguían don Néstor, mi anciano vecino, con una sencilla camisa blanca, y un hombre mayor con gafas, que más tarde supe que era el notario Eliodoro Peñalosa. Renata no miró a nadie más, caminó directamente hacia el estrado y se enfrentó a Basilio. El ambiente se tensó como la cuerda de un violín. Todo el patio quedó en silencio. Solo se oía el viento soplando entre las bugambillas. «Señor Herrera», dijo Renata, su voz fría y clara, resonando en todo el espacio. «Acaba de decir que su madre está incapacitada. ¿Cómo explica entonces este certificado de salud mental completo, firmado por el doctor Mateo Benavides el 1 de junio, que confirma que doña Aurelia está completamente lúcida y en su sano juicio?» Levantó el documento en alto, el sello rojo brillando bajo el sol. Basilio se quedó mudo, su rostro tan pálido como el papel. Iturriaga abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Mireia agarró la mano de Basilio, clavándole las uñas en la piel, susurrando apresuradamente. «Di algo, Basilio, no puedes dejar que haga esto». Pero Renata no se detuvo. «Dice que fue estafada», continuó, su voz volviéndose más dura, afilada como un cuchillo. «Pero quizás deberíamos escuchar exactamente quién es el verdadero estafador». Hizo una señal. Una gran pantalla detrás de Basilio, que había sido instalada para proyectar el logotipo del grupo Almenara, se iluminó de repente. Apareció el vídeo grabado a escondidas en la oficina de Basilio. La imagen un poco borrosa, pero el sonido perfectamente claro. Todo el patio se quedó en silencio. Y luego estalló en murmullos cuando la voz de Basilio resonó, arrogante y cruel. «Solo necesito que mi madre sea declarada incapaz, y sus bienes serán míos». El público se lo ha tragado por completo. La compasión es una herramienta poderosa. Mireia se quedó boquiabierta, su rostro sin una gota de sangre. La señora Irma en la primera fila se apresuró a cubrirse la cara con un abanico, pero no pudo ocultar su pánico. La multitud de reporteros estalló, con gritos y el sonido incesante de las cámaras. «Esa es la voz del señor Herrera», gritó un reportero. «Está admitiendo la conspiración».
Basilio temblaba, como un criminal atrapado infraganti. Se volvió hacia Iturriaga, rugiendo. «Apaga eso». «¿Quién hizo esto?» «Apágalo ya». Pero Iturriaga solo negó con la cabeza, susurrando. «Es imposible, Basilio. Se está transmitiendo en vivo». Renata apagó el vídeo, se acercó a Basilio y lo miró directamente a los ojos. «La tormenta mediática que usted y su esposa crearon», dijo cada palabra, lenta y fríamente, «ahora se vuelve para devorarlos». Sentada en Oaxaca, a cientos de kilómetros de distancia, miraba a Basilio en la pantalla, sus hombros caídos, su rostro desfigurado por el pánico. Mireia se volvió hacia él siseando. «Dijiste que este plan era perfecto. ¿Y ahora qué, Basilio?» «¿Qué? No lo sé», gritó Basilio de vuelta, con la voz quebrada. «Alguien nos ha traicionado». Apagué el portátil, me recliné en la silla y cerré los ojos. Una extraña sensación de alivio me invadió. Pero no era la alegría de la victoria. Era liberación. Basilio no solo me había traicionado a mí, sino también los valores que Armando y yo le habíamos enseñado. Pensé en Valeria y Tadeo, preguntándome si verían a su padre en la televisión, si entenderían lo que estaba pasando. «Lo siento, mis niños», susurré. «Pero tenía que hacer esto». Me levanté, salí al balcón y miré el callejón empedrado de Oaxaca. Las risas de los niños en el patio interior resonaron, mezclándose con el olor a café tostado. Xochitl me llamó desde abajo. «Doña Armanda, venga a comer tamales conmigo. Hoy los hice de pollo. Están deliciosos». Sonreí, con voz suave. «Bajo enseguida, hija». Pero antes de irme, miré el cielo estrellado, pensando en Renata, don Néstor y Heliodoro, las personas que se habían levantado por mí. Sabía que la batalla no había terminado, pero hoy había ganado una gran partida. Basilio y Mireia habían sembrado vientos, y ahora cosecharían tempestades. Y yo seguía aquí, no como una anciana débil, sino como una mujer que había recuperado su dignidad. Sentada en mi pequeña habitación en Oaxaca, la luz de la pantalla del portátil iluminaba mi rostro, reflejando una calma gélida. A través del enlace en directo que Renata me envió, seguí la conferencia de prensa en la hacienda Valle Escondido, donde Basilio y Mireia intentaban representar el último acto de su farsa. Pero hoy, esa obra llegaría a su fin, y yo sería quien bajara el telón. Apreté los puños, no por miedo, sino con una aguda expectación, como la de una hoja afilada y lista para cortar. En la pantalla, el caos reinaba en el patio de la casa. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar, como relámpagos en medio de una tormenta. Los reporteros gritaban, se empujaban. Los micrófonos apuntaban a Basilio, que estaba petrificado tras la revelación del vídeo. «Señor Herrera, ¿es real ese vídeo?», gritó un reportero. «Señora Quijano, ¿fue usted cómplice? Esto fue una conspiración premeditada, ¿verdad?». El abogado Iturriaga, rojo de ira, se abalanzó sobre un micrófono, tratando de recuperar el control. «Esto es una calumnia», gritó, con la voz quebrada. «Ese vídeo ha sido manipulado. Demandaremos a cualquiera que se atreva a difundirlo». Pero nadie le escuchaba. La multitud de reporteros era un enjambre furioso, y sus murmullos y gritos ahogaban cualquier justificación. Mireia estaba detrás de Basilio, apretando su pañuelo de seda con el rostro pálido. «Haz algo, Basilio», susurró, su voz temblorosa pero llena de rabia. «No puedes dejar que todo se derrumbe así». Basilio se volvió y rugió. «¿Crees que yo quiero esto?
Alguien nos ha traicionado, Mireia, pero su voz sonaba débil, como la de un hombre a punto de derrumbarse. En medio de esa tormenta, Renata levantó la mano. Un gesto simple pero lleno de autoridad. Sorprendentemente, la multitud se calmó gradualmente. Todas las miradas se posaron en ella. Sonreí, mi corazón latiendo con fuerza. Renata, la chica a la que una vez le enseñé literatura, era ahora una verdadera guerrera. Allí estaba, con su impecable traje negro, los ojos afilados como cuchillos, lista para dar el golpe final. Todo el patio se quedó en silencio. Y luego estalló en murmullos cuando la voz de Basilio resonó, arrogante y cruel. Solo necesito que mi madre sea declarada incapaz, y sus bienes serán míos. El público se lo ha tragado por completo. La compasión es una herramienta poderosa. Mireia se quedó boquiabierta. Su rostro, sin una gota de sangre. La señora Irma en la primera fila se apresuró a cubrirse la cara con un abanico, pero no pudo ocultar su pánico. La multitud de reporteros estalló, con gritos y el sonido incesante de las cámaras. «Esa es la voz del señor Herrera», gritó un reportero. «Está admitiendo la conspiración». Basilio temblaba, como un criminal atrapado infraganti. Se volvió hacia Iturriaga, rugiendo. «Apaga eso». «¿Quién hizo esto?» «Apágalo ya». Pero Iturriaga solo negó con la cabeza, susurrando. «Es imposible, Basilio. Se está transmitiendo en vivo». Renata apagó el vídeo, se acercó a Basilio y lo miró directamente a los ojos. «La tormenta mediática que usted y su esposa crearon», dijo cada palabra, lenta y fríamente, «ahora se vuelve para devorarlos». Sentada en Oaxaca, a cientos de kilómetros de distancia, miraba a Basilio en la pantalla, sus hombros caídos, su rostro desfigurado por el pánico. Mireia se volvió hacia él siseando. «Dijiste que este plan era perfecto. ¿Y ahora qué, Basilio?» «¿Qué? No lo sé», gritó Basilio de vuelta, con la voz quebrada. «Alguien nos ha traicionado». Apagué el portátil, me recliné en la silla y cerré los ojos. Una extraña sensación de alivio me invadió. Pero no era la alegría de la victoria. Era liberación. Basilio no solo me había traicionado a mí, sino también los valores que Armando y yo le habíamos enseñado. Pensé en Valeria y Tadeo, preguntándome si verían a su padre en la televisión, si entenderían lo que estaba pasando. «Lo siento, mis niños», susurré. «Pero tenía que hacer esto». Me levanté, salí al balcón y miré el callejón empedrado de Oaxaca. Las risas de los niños en el patio interior resonaron, mezclándose con el olor a café tostado. Xochitl me llamó desde abajo. «Doña Armanda, venga a comer tamales conmigo. Hoy los hice de pollo. Están deliciosos». Sonreí, con voz suave. «Bajo enseguida, hija». Pero antes de irme, miré el cielo estrellado, pensando en Renata, don Néstor y Heliodoro, las personas que se habían levantado por mí. Sabía que la batalla no había terminado, pero hoy había ganado una gran partida. Basilio y Mireia habían sembrado vientos, y ahora cosecharían tempestades. Y yo seguía aquí, no como una anciana débil, sino como una mujer que había recuperado su dignidad. Sentada en mi pequeña habitación en Oaxaca, la luz de la pantalla del portátil iluminaba mi rostro, reflejando una calma gélida. A través del enlace en directo que Renata me envió, seguí la conferencia de prensa en la hacienda Valle Escondido, donde Basilio y Mireia intentaban representar el último acto de su farsa. Pero hoy, esa obra llegaría a su fin, y yo sería quien bajara el telón.
Apreté los puños, no por miedo, sino con una aguda expectación, como la de una hoja afilada y lista para cortar. En la pantalla, el caos reinaba en el patio de la casa. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar, como relámpagos en medio de una tormenta. Los reporteros gritaban, se empujaban. Los micrófonos apuntaban a Basilio, que estaba petrificado tras la revelación del vídeo. «Señor Herrera, ¿es real ese vídeo?», gritó un reportero. «Señora Quijano, ¿fue usted cómplice? Esto fue una conspiración premeditada, ¿verdad?». El abogado Iturriaga, rojo de ira, se abalanzó sobre un micrófono, tratando de recuperar el control. «Esto es una calumnia», gritó, con la voz quebrada. «Ese vídeo ha sido manipulado. Demandaremos a cualquiera que se atreva a difundirlo». Pero nadie le escuchaba. La multitud de reporteros era un enjambre furioso, y sus murmullos y gritos ahogaban cualquier justificación. Mireia estaba detrás de Basilio, apretando su pañuelo de seda con el rostro pálido. «Haz algo, Basilio», susurró, su voz temblorosa pero llena de rabia. «No puedes dejar que todo se derrumbe así». Basilio se volvió y rugió. «¿Crees que yo quiero esto? Alguien nos ha traicionado, Mireia». Pero su voz sonaba débil, como la de un hombre a punto de derrumbarse. En medio de esa tormenta, Renata levantó la mano. Un gesto simple pero lleno de autoridad. Sorprendentemente, la multitud se calmó gradualmente. Todas las miradas se posaron en ella. Sonreí, mi corazón latiendo con fuerza. Renata, la chica a la que una vez le enseñé literatura, era ahora una verdadera guerrera. Allí estaba, con su impecable traje negro, los ojos afilados como cuchillos, lista para dar el golpe final. «La verdad no termina con ese vídeo», declaró Renata, su voz clara, resonando por todo el patio. «La farsa del señor Herrera. No se trataba solo de declarar a su madre incapacitada. Su objetivo final era esta casa, la Hacienda Valle Escondido, para hipotecarla por un proyecto empresarial al borde de la quiebra». Sacó de su maletín negro un sobre grande, sellado con lacre rojo, con un movimiento lento pero dramático. La multitud contuvo la respiración. Basilio miró el sobre. Su rostro se volvió ceniciento, como si supiera que lo que había dentro lo destruiría. Mireia agarró la mano de la señora Irma en la primera fila, susurrando: «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene ella ahí?». La señora Irma, normalmente arrogante, ahora solo negó con la cabeza, su voz temblorosa. «No lo sé, Mireia, pero tengo un mal presentimiento». Renata rompió el sello y sacó un fajo de documentos originales, los sellos rojos brillando en el papel. «Señor Herrera, usted lo calculó todo», dijo, mirando directamente a los ojos de Basilio. «Pero hay algo que no previó». Se volvió hacia el señor Eliodoro Peñalosa, el anciano notario que estaba junto a don Néstor. Él asintió y se adelantó, su voz grave pero solemne. «Yo, Eliodoro Peñalosa, certifico que todos estos documentos fueron firmados en mi presencia, de manera completamente legal». Renata continuó, su voz tan clara como si estuviera leyendo una sentencia. «El día 2 de junio, doña Aurelia Malváez realizó un último acto jurídico. La totalidad de los terrenos y propiedades de la Hacienda Valle Escondido fueron transferidos a una nueva entidad, la Fundación para la Preservación del Patrimonio de Valle Escondido». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Los reporteros escribían frenéticamente. Los flashes volvían a estallar. Basilio se tambaleó, agarrándose al podio, como si acabara de recibir un golpe devastador. Mireia gritó: «¡Imposible! No tenía derecho a hacer eso. Es propiedad de nuestra familia». Renata
Ni siquiera miró a Mireia. Continuó, su voz tan fría como el hielo. Esta fundación fue creada para preservar la arquitectura y el ecosistema nativo de la región. Se abrirá al público como un parque patrimonial. Según sus estatutos notariados, esta propiedad no puede ser vendida, no puede ser transferida y no puede ser utilizada como garantía para ningún propósito comercial. Un silencio mortal se apoderó del lugar. El único sonido era el del viento soplando a través de las bugambillas. Sentada en Oaxaca, a cientos de kilómetros de distancia, sentí una ola de alivio. Valle Escondido, el hogar que contenía toda mi vida con Armando, estaba ahora a salvo, fuera del alcance de Basilio para siempre. Renata dejó los documentos sobre el podio, justo frente a Basilio, lo miró profundamente a los ojos y concluyó con una única frase, fría y decisiva. «Y señor Herrera, no le pertenece». Mireia se desplomó, el pañuelo de seda cayendo de su mano y aterrizando suavemente en el suelo. La señora Irma se levantó de un salto, gritando: «Esto es una conspiración». La engañaron para que firmara. Pero nadie le hizo caso. La multitud de reporteros volvió a estallar, empujándose para fotografiar a Basilio, que estaba paralizado como una estatua alcanzada por un rayo. «Señor Herrera, ¿tiene algo que decir?», gritó un reportero. «Engañó a todo el país, ¿verdad?». Basilio abrió la boca, pero solo emitió un sonido ronco e ininteligible. Se volvió hacia Iturriaga, susurrando: «Nazario, haz algo. Sálvame». «Ah», pero Iturriaga solo negó con la cabeza y retrocedió, como si quisiera abandonar un barco que se hunde. Apagué la pantalla del portátil. Me recliné en la silla y cerré los ojos. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era la lágrima de la justicia, que, aunque tardía, finalmente se había cumplido. Pensé en Armando, que había plantado conmigo las bugambillas, que le había enseñado a Basilio a ser un hombre. «¿Lo ves, Armando?», susurré. «He cumplido mi promesa. Nuestra casa sigue siendo nuestra». Me levanté, salí al balcón y miré el callejón empedrado de Oaxaca. La voz de Xóchitl me llamó desde abajo: «Doña Armanda». Bajé a cenar. «Hoy hay mole, del que le gusta a usted». «Bajo enseguida, hija», respondí, con voz suave. Pero antes de irme, miré al cielo, donde las estrellas brillaban como si sonrieran. Sabía que Basilio y Mireia se estaban desmoronando, pero no sentía alegría. Solo una profunda paz, como si me hubiera recuperado a mí misma, después de años de sacrificio. Valle Escondido era ahora un legado para todos, no solo para mí. Y yo, Aurelia Malváez, había ganado, no con odio, sino con dignidad. Sentada en mi pequeño balcón en Oaxaca, la luz plateada de la luna iluminaba el callejón empedrado, donde el lejano sonido de las olas se mezclaba con las risas de los niños en el patio de El Nido. Tejía un chal de lana rojo intenso, pero mi mente no estaba allí. Renata había llamado esa mañana, su voz tranquila pero sin ocultar su satisfacción. «Señora Aurelia, todo se ha derrumbado. Basilio y Mireia no tienen escapatoria». Asentí por teléfono, pero mi corazón no sentía alegría. Se había hecho justicia, pero dejaba un vacío helado en mi pecho. Imaginé el caos en la conferencia de prensa, justo después de que Renata diera el golpe final. Basilio, inmóvil, el rostro gris como la ceniza, los ojos vacíos como los de alguien que lo ha perdido todo. Pero Mireia, ella no lo soportó. Podía verla volviéndose hacia su marido, sus ojos ardiendo con desprecio y odio. «Eres un estúpido», siseó, en un tono lo suficientemente bajo para que solo Basilio la oyera, pero afilado como un cuchillo. «Un inútil incompetente. Lo has arruinado todo». Luego, se abrió paso a empujones entre la multitud de reporteros,
abandonando a Basilio en medio del cerco de cámaras y preguntas insistentes. «Señor Herrera, ¿tiene algo que decir?», gritó un reportero. «¿Realmente conspiró para robarle los bienes a su propia madre?». Basilio se tambaleó. Abrió la boca pero solo emitió un sonido ronco. «No, no fue así», balbuceó. Pero nadie lo escuchó. La multitud era un enjambre furioso. Los flashes parpadeaban sin cesar y los gritos ahogaban cualquier justificación. A la mañana siguiente, la tormenta mediática golpeó, más feroz que cualquier cosa que Basilio hubiera creado. No leí los periódicos, pero Xochitl me trajo un ejemplar de El Universal que un cliente había dejado en el nido. El gran titular me impactó. «El hijo desnaturalizado. El empresario Basilio Herrera falsifica documentos en un complot para despojar a su propia madre». Pasé a un tabloide. «Escándalo». Y el titular era aún más mordaz. «De millonario a estafador. Cae el telón para la farsa de Basilio Herrera». «Doña Armanda, ¿ya lo ha leído?», preguntó Xochitl, con los ojos muy abiertos. «Este hijo es terrible. Engañar a su propia madre no tiene perdón de Dios». Sonreí débilmente y doblé el periódico. «Así es, querida. Hay gente que olvida lo que es la familia». En las redes sociales, la cuenta de influencer de Mireia fue consumida por el fuego. Miles de comentarios la llamaban «Hiena con Chanel» o «la artista que interpretaba a la nuera devota». Xochitl me contó que las marcas de moda cancelaron sus contratos con ella en masa y de la noche a la mañana su glamurosa página de Instagram desapareció, como si nunca hubiera existido. «Se lo merece», dijo Xochitl indignada. «Engañar a una anciana tan buena». No respondí, solo asentí. Mireia pudo haber perdido su reputación, pero Basilio perdió mucho más. En la sede del grupo Almenara, imaginé a Basilio siendo convocado a una reunión de emergencia. Don Ricardo Almada, el presidente del consejo y antiguo amigo íntimo de Armando, estaba sentado a la cabeza de la mesa, con una mirada gélida. «No solo has arruinado tu propia reputación, Basilio», dijo, su voz grave pero tajante. «Has manchado el legado que tu padre construyó. Estás despedido, inmediatamente». Basilio seguramente intentó justificarse. «Don Ricardo, por favor», lo imaginé suplicando con voz temblorosa. «Es un malentendido. Solo quería salvar el proyecto». «Basta», lo interrumpió don Ricardo. «Sal de aquí, antes de que llame a seguridad». Los inversores del proyecto del resort en San Miguel retiraron sus fondos ese mismo día. Los bancos congelaron todas sus líneas de crédito. El imperio que Basilio había construido con tanto esfuerzo se derrumbó en 48 horas, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Pensé en Armando, que siempre le enseñó a su hijo que el honor era más importante que el dinero. «No escuchaste a tu padre, Basilio», susurré mirando el oscuro callejón. Basilio regresó a su lujoso penthouse en la Ciudad de México, pero Mireia había desaparecido. Maletas, bolsos, joyas, todo se había ido. Sobre la gran y fría cama había dejado una nota, escrita con lápiz labial rojo. «Me dijiste que era un plan perfecto. No firmé para hundirme con un fracasado. No me busques». Imaginé a Basilio de pie, sosteniendo la nota con manos temblorosas, el sonido de su corazón rompiéndose en su pecho. Semanas después, Basilio tuvo que vender el penthouse para pagar sus deudas. Se mudó a un pequeño y viejo apartamento en la colonia Doctores, un lugar ajeno al mundo glamuroso en el que había vivido. Renata me contó que su habitación apestaba a tequila barato y desesperación. «Ya no es el Basilio Herrera del grupo Almenara», dijo Renata por teléfono. «Es solo un hombre fracasado». «Señora», asentí, pero no dije nada. La justicia había llegado, pero no traía alegría. Solo una tristeza silenciosa, como las olas del mar rompiendo en la orilla. Una noche de lluvia, imaginé a Basilio sentado en su miserable apartamento,
una botella de tequila rodando por el suelo. En su borrachera, buscó su viejo teléfono, algo que no había tocado en mucho tiempo. Abrió el buzón de voz. Y mi voz resonó, cálida y suave como siempre. Basilio. Hijo. Solo llamo para recordarte que riegues las bugambillas. Últimamente ha hecho mucho calor. Me da miedo que se mueran. Recuerda traer a los niños a comer tamales de elote el fin de semana. Os quiero mucho. El teléfono cayó al suelo y se hizo añicos. Basilio hundió la cabeza en la mesa, entre las botellas vacías, y se echó a llorar. Sollozos desgarradores, tardíos e inútiles, resonaron en la fría habitación. Mamá. Mamá. Lo imaginé murmurando, pero nadie lo oía. Me levanté, salí al patio de El Nido, y miré las bugambillas que Xóchitl había plantado por sugerencia mía. El viento nocturno soplaba, trayendo su dulce fragancia. Pensé en Valeria y Tadeo, preguntándome si sabrían que su padre había llorado por mí. Lo intenté, mis niños, susurré. Pero hay cosas que no pude salvar. Xóchitl salió y me abrazó por detrás. Doña Armanda, ¿por qué está aquí sola? Hace frío. Entré a tomar un atole conmigo. Sonreí y le apreté la mano. Eres muy buena, Xóchitl, pero a veces, una solo quiere estar aquí, recordando a la gente que amó. Me miró, sus ojos llenos de comprensión. Quienes quiera que amara, tuvieron mucha suerte. Pero no esté triste, ¿vale? Nos tiene a nosotras. Asentí. Las lágrimas caían en silencio. Basilio lo había perdido todo. Pero no sentía satisfacción. Solo veía a una madre que había hecho todo lo posible para proteger lo que valoraba, aunque el precio fuera un corazón roto. Volví a entrar, llevando conmigo mi tristeza, pero también una dignidad que nadie podría arrebatarme. Han pasado 3 años desde que dejé la Ciudad de México, y ahora vivo en una pequeña casa blanca con un porche azul en Zipolite, Oaxaca. Mi vida ahora huele a sal, al sonido de las olas, y a las tardes, enseñando a leer a los niños del pueblo pesquero. Ya no soy Aurelia Malváez, de Valle Escondido. Soy doña Armanda, una mujer que encontró la paz en las cosas simples. Unos meses después, una mañana, recibí una postal en mi buzón. El anverso era un dibujo de unas bugambillas vibrantes, hecho con torpes pero cariñosos trazos de crayón. Le di la vuelta, y reconocí la letra infantil de Valeria, mi nieta. Abuela. Mi papá me llevó a visitar la vieja casa, en Valle Escondido. Lloró. ¿Sabías que papá y yo estamos plantando unas bugambillas en el balcón de nuestra nueva casa, iguales a las tuyas? Te extraño. Te quiero, Valeria. Apreté la postal contra mi pecho, las lágrimas rodando por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran de liberación, el consuelo de saber que mi amor por Valeria y Tadeo seguía intacto, aunque me hubiera ido. Yo también te extraño, mi amor, susurré, acariciando su letra. Una tarde, Zulma, una vecina, vino de visita con un viejo periódico. ¿Ha leído esto, señora Aurelia?, preguntó, entregándome el artículo de Lía Montúfar. El titular hizo que mi corazón se detuviera. La mujer que decidió borrarse para existir. Lía relataba mi historia, desde la llamada fatídica hasta la decisiva conferencia de prensa. Me llamó la mujer que desapareció para proteger su legado y su dignidad. ¿Qué le parece, señora Aurelia?, preguntó Zulma con los ojos brillantes. «Es usted una leyenda». Me reí y negué con la cabeza. Zulma me abrazó y susurró. «Es usted la madre más fuerte que conozco». Miré las bugambillas en mi porche, vibrantes bajo el sol de Oaxaca. Me recordaban a Valle Escondido, a Armando, a los días en que pensaba que la familia lo era todo. Ahora, mi familia eran los niños del pueblo, Xóchitl, Renata, Zulma,
y todos los que me habían apoyado. Basilio pudo haber destruido una parte de mi corazón, pero lo reconstruí, más fuerte que nunca. Me levanté y miré al mar, donde la luz de la luna se extendía plateada. No perdoné por Basilio o Mireia, sino por mí misma. Elegí borrar a la Aurelia Malváez del pasado, para convertirme en la doña Armanda del presente, una mujer libre, ya no atada por el odio o el dolor. Y esa, quizás, fue mi mayor victoria. Me tomó muchos años entender una cosa. Perdonar no es borrar la ofensa, sino soltar la carga de una misma. Cuando mi hijo me traicionó, pensé que mi vida había terminado. Pero no, fue solo el comienzo de otro viaje. El viaje para recuperar mi dignidad, mi confianza y mi paz interior. Aprendí que hay personas a las que, aunque les demos la vida, no significa que nos pertenecerán. Hay amores que, para mantenerlos intactos, debemos dejarlos ir. Perdoné, no porque lo merecieran, sino porque no quería llevar el odio conmigo hasta el final de mis días. Porque, al final, lo único que no pueden quitarnos es la libertad de nuestro corazón y la serenidad de saber que hemos vivido correctamente. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Realmente me pregunto, si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría conocer tu opinión sobre esta historia de Aurelia, o cualquier otra sugerencia para mejorar nuestro contenido. Que Dios te bendiga siempre. Y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores.